La pregunta es ¿por qué el Poder Judicial peruano no dio sentencia más rápido? En este caso que usted me lo pinta, está clarísimo. Está claro. Hubo asesinatos extrajudiciales. ¿Por qué y ese es el caso. O sea, el caso es este. La Corte Suprema, cuando en agosto del 2002 recibe el expediente, ordena apartar a los comandos Chavín de Huántar de ese caso. Y yo lo que creo es que lo hizo bien. Había que apartarlos. El gran problema, que es el que va a producir el debate ante la Corte, y yo no estoy seguro si la Corte tiene las herramientas para entrar en ese tipo de debate, es que el nombre de la decisión con la que se apartó los comandos no debió ser, o sí debió ser, contienda de competencia. Porque la Corte Suprema también habría podido, y había producido el mismo resultado, declarar que esa parte del auto que ordenó el inicio de la investigación contra los comandos era nula porque no tenía evidencias de respaldo. En la defensa de los comandos, en lugar de respaldar la cuestión de la contienda, también pudo poner un habeas corpus porque la inclusión de los comandos no tenía ninguna evidencia de respaldo. El expediente que se usó en el 2002, en agosto del 2002, o que se encontró como el único canal para resolver esto, que había sido una indebida inclusión de los comandos dentro del proceso, fue atender un pedido que la justicia militar hizo para continuar con un procedimiento que tenía otro objeto, porque también hay que decir que la justicia militar jamás investigó, y no tenía por qué investigar, las condiciones en las que se produjo el deceso de Cruz Sánchez, que es aquel al que, desde mi punto de vista, esto está en un juicio y los tribunales tendrán que decidir si esto es cierto o no, al que desde mi punto de vista ejecutaron miembros de un destacamento que era el Servicio de Inteligencia Nacional, no la Fuerza Regular del Comando. Se siguen demorando mucho para definir ese tema, ¿verdad? Bueno, pero que también te pongo un ejemplo. El primer juicio que se interrumpió por este caso, se interrumpió en la sesión 191. O sea, no es fácil discutir evidencias forenses de esta envergadura en medio de un caso que tiene cientos de testigos por declarar y muchísima evidencia forense. He resumido el resultado de 5 o 6 exámenes forenses de cuerpos distintos, de equipos de investigación distintos. De modo que esto no es un caso simple, no es un caso en el que alguien pueda pedir una sentencia en 6 meses. César, ¿qué pasaría si es que el Estado peruano decidiese, en el hipotético caso, no lo ha hecho porque ya está contando con tus servicios, de no haber presentado ninguna defensa frente a lo que recomendaba la Comisión y que ha pasado ya a la Corte? ¿Qué sería lo que definiría la Corte si es que el Estado peruano no presentaría ninguna respuesta a esto? Varias cosas. Primera, el Estado ha estado tratando de defenderse ante la Comisión. Pero hay que decir que es una cosa completamente distinta asumir un caso ante la Comisión, donde uno está discutiendo, voy a usar comillas, con su contraparte natural, y otra distinta enfrentar un juicio, donde uno apela a que la Corte, con el profesionalismo y la independencia que tiene, pueda hacer las diferencias que la Comisión no ha hecho. Eso en primer lugar. Bueno, no, pero nosotros hemos llegado a ese tema por omisión. Yo no creo eso. Yo creo que hemos llegado a ese tema porque la evidencia del caso es tan compleja y tan abundante que no hemos logrado convencer a la Comisión de la versión correcta o de la manera correcta de interpretar los hechos. Esto, digamos, ha ocurrido ya. Yo no puedo decir que es culpa de alguien, yo no puedo decir que nadie distinto a la Comisión sea responsable de no haber entendido con precisión qué cosa ha ocurrido aquí. Y tampoco podemos decir, por una cuestión de seriedad y responsabilidad con el país, que esta historia haya sido perfectamente conducida a lo largo de los 11 años que ha demorado este procedimiento desde la primera denuncia que por un lado APRODE, pero por el otro la Procuraduría Anticorrupción pusieron sobre este caso. Es una historia muy compleja, es un caso muy difícil y nadie puede pretender que esto se resuelva en 3 o 4 meses dentro de la jurisdicción peruana. Bien, entonces te seguía preguntando, ¿cuáles serían las consecuencias si es que el Estado peruano no decidiese en un hipotético caso de defender? Quería saber qué podría pasar. Bueno, sería absurdo que el Estado no se presente como está decidiendo presentarse ante la Corte a ganar este juicio. Con todas, sí. Abstenerse sería regalarle el procedimiento a la contraparte. Yo creo que ningún Estado responsable podría hacer eso, menos cuando desde mi punto de vista tenemos la razón y tenemos una verdad que contar del sistema interamericano y tenemos algo muy importante que obtener de la Corte, una decisión clara que especifique cuáles son los términos de los deberes morales que corresponde respetar en circunstancias como las que estuvieron presentes en el rescate de la embajada, pero además cuáles son los términos de los deberes morales que corresponde exigirle a un Estado que está desde el año 2000 hasta la fecha intentando estabilizar las consecuencias desfavorables que ha heredado de un régimen anterior, que preferencias subjetivas a favor o en contra claramente no tenía
una política clara para enfrentar estos asuntos desde el punto de vista del respeto de las obligaciones que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Y quiero decir esto, Cristian, desde mi punto de vista, este caso debe ganarse, y debe ganarse conforme a las reglas de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Porque lo que la Comisión está intentando que la Corte declare no tiene sentido, creo yo. ¿Qué es lo que está intentando a ver que la Comisión, qué es lo que intenta la Comisión que la Corte declare? La Comisión está intentando que la Corte declare que la decisión de la Corte Suprema de agosto del 2002, que fue la que excluyó a los 11 comandos del proceso ordinario, no estuvo arreglada a los estándares de la Convención, porque la Comisión quiere que esa decisión sea tratada conforme a las reglas usuales de la Corte Interamericana sobre la relación entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción militar. Desde mi punto de vista, eso no es correcto, porque esa decisión en particular no fue una adoptada para encubrir de impunidad a un equipo militar que tuviera evidencias de relación con un crimen, sino que fue adoptada en un contexto en el que, más bien, los cargos contra esos 11 efectivos militares, no los de Zamudio, Guamán y el SIN, sino los 11 de las fuerzas regulares, habían sido postulados sin ninguna evidencia de respaldo. El problema real no es por qué la Corte Suprema ordenó excluir a los comandos. El problema real es por qué se intentó hacerlos ingresar a un juicio que tenía que haberse dirigido desde el principio contra ese destacamento del SIN que se entrometió sin ninguna necesidad en una residencia que ya estaba recuperada a efectuar disparos sobre personas que estaban muertas y sobre una, claramente, sobre esa hay evidencia forense, que estaba viva y que pudo haber sido llevada ante los tribunales. Entonces los implicados en el caso que plantea la Comisión no serían los 140, sino únicamente esos 11 dentro del grupo de 140. Correcto, pero sobre un error de enfoque. Repito, Sí. La Comisión está creyendo que estuvo mal excluirlos del proceso, cuando lo que estuvo mal fue intentar incluirlos. Correcto. Ese es el principal efecto. ¿Cuál es el cronograma para tu trabajo, César? ¿Cómo es? Me imagino que irás allá a Costa Rica, hay una presentación, o se hace por documentos enviados. ¿Cómo es un poco Bueno, el hay tema? muchísimas cosas por hacer, ¿no? En este momento estamos en el procedimiento inicial de recepción y postulación del caso. La Comisión ya ingresó su autorización para que el caso proceda ante la Corte. La Corte la ha recibido, la está notificando a las partes. Esto es, a las organizaciones que representan a los peticionarios y al Estado. Luego de eso, en respuesta, el Estado hará la designación formal de agentes ante la Corte y nosotros hemos comenzado ya, por encargo del ministro, la preparación del caso, que tiene que ajustarse conforme a los documentos que efectivamente ingresen al procedimiento. Esto comprende una serie de cosas, desde revisión de todo el material probatorio actuado a lo largo de estos 11 años sobre el caso, hasta la determinación de los testigos que el Estado propondrá y de los expertos que respaldarán la posición del Estado. Pero está claro que esta no es solo la posición de la gente, es una posición que tiene que ser construida con la convocatoria de una serie de otros sujetos, tanto institucionales, por eso la conformación de una comisión multisectorial alrededor de la defensa del Estado, como jurídicos, ¿correcto? Hay un grupo de expertos que llamar y una lista de testigos que convocar, además de que tenemos que prepararnos para el contrainterrogatorio de quienes van a ser también designados como testigos de la otra parte ante el juicio. Luego de eso, la Corte tendrá que decidir cuándo comienzan las audiencias sobre este caso y al final tendremos una sentencia que luego podrá ser discutida en 2 o 3 sentencias más, las de interpretación que corresponden y las demás que siguen a la decisión de la Corte. Correcto, César. Déjame para terminar preguntarte cuál es tu punto de vista, tu sensación respecto a las organizaciones de derechos humanos aquí en el Perú. ¿Tú crees que cumplen la labor como debería cumplir a toda organización de derechos humanos? ¿Crees que hay un sesgo político, ideologizado? ¿Qué sensación te deja todo esto? Varias cosas, ¿no? En primer lugar, la Comisión Interamericana, SIGIL y APRODE, en este momento son nuestras contrapartes en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como agente, como abogado del Estado, yo no debo emitir ningún comentario sobre ello. Pero entonces, ¿qué busca? Si me dices eso, ¿qué busca APRODE? ¿Que esas 11 personas sean incluidas? Pero ahí es a lo que voy. Desde mi punto de vista, como agente del Estado, el mayor respeto que podamos tener por el profesionalismo de la contraparte tiene que ser compensado con un hecho evidente. Esta demanda y este caso tienen errores de hecho y tienen errores en la determinación de las reglas que quieren aplicar y que demandan aplicar a la Corte. Y sobre la base de esos errores, mi posición como agente del Estado es ganar los puntos principales que se postulan en contra del Estado y reivindicar esos objetivos principales que el Estado tiene en este caso. El primero de ellos,
la Corte debe reconocer que no existe ninguna razón de fondo para ordenar al Estado modificar ninguna de las decisiones que ha adoptado en su esfuerzo por estabilizar las consecuencias heredadas de este caso. Sobre esa base, sin duda, la Corte va a hacer una serie de reflexiones y le va a llamar la atención al Estado por una serie de defectos y de incidentes que han habido a lo largo de estos 11 años de procedimiento. Que son justas y necesarias. Que tienen el mayor sentido del mundo, pero que no pueden conducir a que se reforme o se anule ninguna de las decisiones que el Estado ha tomado hasta la fecha y que de hecho deben reconocer. O sea, debe ser para el futuro, no retroactiva, pero por digamos. Supuesto, y que sobre todo debe reconocer la jurisdicción de un tribunal que, repito, es inatacable y que es el que tiene que tomar una decisión sobre cuya base el Estado va a formar su memoria de estos hechos. Pero déjame insistir entonces el tema de las organizaciones de derechos humanos, o sea, porque si les ha demonizado, entonces la pregunta es, ¿hay efectivamente un ánimo detrás de eso o ellos simplemente creen que están defendiendo los derechos humanos de algunas personas? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos como comunidad a entender que los casos sobre derechos humanos, bien o mal planteados, siempre plantean una divisoria de aguas de alguna manera binaria, ¿no? Nos ponen a todos en dos grupos, los que están a favor y en contra. Y en ese sentido nos dividen mucho como comunidad. Pero esas son las condiciones normales en las que se discute cualquier caso sobre derechos humanos. Y eso debemos encararlo con la mayor responsabilidad que nos corresponde. La responsabilidad y seriedad, ¿no? Pero por supuesto. De modo que no podemos pretender adoptar posiciones sobre quiénes presentan los casos o para qué los presentan. Los casos hay que ganarlos. Hay que ganarlos con razones legales y ante los tribunales. Y eso es el encargo que tengo asumido y eso es lo que planeo hacer ante la Corte. Bien, César. Muchísimas gracias. Cristian, Un placer. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No se muevan.